metodológico, en el video anterior hicimos un paneo para tratar de entender la situación de los precios de los alimentos, que es más simple de caracterizar que en otras circunstancias porque hemos tenido debates infinitos en otras épocas sobre si la causa es de los formadores de precio o de los aumentos de salarios exorbitantes o por encima de la inflación, estoy ironizando por supuesto, o la simple emisión o tanta cosa. Yo la verdad creo que en este caso no hay que ser demasiado sutil ni sofisticado. Me parece que la diferencia sistemática del aumento de los alimentos por encima del aumento promedio de los precios marca la actitud de los formadores de precios como determinantes de la inflación. Entonces, ahora vamos a las soluciones y empecemos despacito. Primero las soluciones que son solo aparentes. Hay dos soluciones que, a mi juicio, estoy hablando en términos personales, no estoy sacando teoría de algún manual, son solo aparentes. Primero es regular los precios. Regular los precios en una cadena de valor donde hay pocos productores, pocos distribuidores y pocos comercializadores hace inexorablemente que los eslabones dominantes trasladen el control hacia los más débiles. ¿Qué quiero decir con esto? Si se regula el precio de la leche, los platos rotos los paga el tambero. Si se regula el precio de los fideos, no los paga el molinero porque es muy fuerte en términos relativos. Uno podría decir tampoco lo va a pagar el productor de trigo porque el trigo se cotiza con precio internacional. Sí, es así, pero seguro aumentará el trigo en negro, aumentará el trigo mal evaluado en las acopiadoras, el trigo que tiene una humedad para el productor que es mayor que la que es real y por lo tanto le significa descuentos mayores. Es inexorable como axioma de concepto que si hay 5 eslabones en una cadena, cuando uno regula 1 o 2 del medio que cree que son los dominantes, se traslada el problema a los más débiles. O el consumidor pierde calidad, o en algunos casos insólitamente pierde volumen, porque por un kilo le venden 900 gramos, o el productor, si tiene una situación de fragilidad extrema, porque vende productos como los hortícolas, que son de poca durabilidad, ve depender sus ingresos mucho más fuertemente que antes de los intermediarios. Y otra solución aparente, quiero detenerme en esto, no digo que esté absolutamente mal. Creo que fijar precios máximos o regular los precios o establecer mecanismos de precios cuidados son aproximaciones al tema. Lo que estoy tratando es de entender si son aproximaciones sustentables y permanentes, si resuelven de verdad, a fondo. Por eso estoy siendo algo ácido, diría, señalando que son aparentes. No es porque el que establece la regulación sea gatopardista y quiera decir que está regulando lo que no está regulando. Simplemente pediría que no crea demasiado en el instrumento, que crea que es una situación coyuntural que lo obliga a negociar con el que tiene fortaleza en la cadena de valor. Pero eso es mientras gana tiempo para hacer las cosas de fondo, porque con esa regulación no va a resolver el problema.
Hay otra situación aún más interesante para advertir cómo se puede tomar soluciones que se consideran buenas y que son solo aparentes. Durante la gestión de un secretario de Comercio que ha dejado la marca, para bien o para mal, que fue muy proactivo durante el gobierno popular anterior, se suspendieron las exportaciones de algunos productos. Se suspendieron las exportaciones de farináceos, se suspendieron las exportaciones de lácteos, porque se consideraba que de esa manera había más productos para el mercado interno, había más competencia y los precios no iban a subir. Y la verdad que todos creímos eso. Yo también lo creí hasta que hablé con actores 3 años o 4 años después. He tenido oportunidad de hablar con productores lácteos de Navarro, productores queseros de Roque Pérez, un productor de fideos de Lobos, y sin conocerse entre sí, me dieron una explicación que me sorprendió y que es de sentido común. Lo que pasa es que los que no estamos dentro del sector muchas veces no tenemos información y creemos en que lo superficial marca lo profundo. El productor de fideos fue el más categórico. Me dijo, la verdad, nos mató la regulación de las exportaciones, nos sacó del mercado. ¿Por qué? Porque los que exportaban harina perdieron un mercado y debieron recuperarlo destinando esa producción al mercado interno. Como estaban integrados verticalmente y producían fideos, tuvieron un poder de colocar en los supermercados y en los distribuidores importantes los fideos con ofertas ocasionales y con poder financiero que nos desplazó del mercado por completo. A nosotros, que somos una empresa de pequeña estructura, me dijeron, hemos sobrevivido, pero hay empresas que desaparecieron a consecuencia de esa regulación de exportaciones. Vale decir, se impidió que el poderoso exportara, en consecuencia volcó su poder al mercado interno, desplazó el más chiquito. Y no necesariamente el consumidor ganó, porque como se concentró el mercado, los precios no bajaron. ¿Pasó eso? Y pasó, porque el relato es reiterativo y absolutamente simétrico. El productor de quesos me dijo lo mismo, el productor de lácteos en general me dijo exactamente lo mismo, advirtiendo que cuando una empresa grande que controla un sector actúa en 2 mercados, en el mercado interno y en el mercado de exportación, y por una decisión gubernamental se impide que acceda al mercado de exportación, lo que hace es volcar su fuerza al mercado interno, eliminando los chiquitos. Entonces, más bien que no es una buena solución, porque las 3 empresas con las cuales yo hablé no estaban mejor que antes de la regulación de las importaciones. Al contrario, estaban peor en demanda y peor en rentabilidad, y los precios de sus productos no habían mejorado para el consumidor. Habían tenido que recurrir a distribuidores intermediarios que en lugar de comprarles a porcentaje como les compraban antes, ahora les compraban a un precio fijo más barato, con lo cual perdían plata. A ver, vamos a verlo en términos absolutamente inocentes. ¿Cuáles serían las soluciones de verdad? Si tenemos una cadena de 5 eslabones, habría, a mi juicio, 3 acciones posibles. Acercar los productores a los consumidores, o sea, llevarlos más cerca de los consumidores. La segunda sería acercar los consumidores a los productores. Es decir, al contrario, en lugar de mover a los productores, mover a los consumidores en esa cadena. Y la tercera
es aumentar el número de actores en los segmentos que estén más concentrados. Hay pocas elaboradoras, veamos que haya más. Hay poca distribuidora, veamos que haya más. Hay poca comercializadora, veamos que haya más, pero no demasiadas como para que se vuelva a reproducir el problema de que son tan chiquitas que no pueden ni siquiera atender el presupuesto familiar. Vamos a ver esos tres casos de manera diferenciada. Acercar a los productores a los consumidores, ¿qué quiere decir? Y en nuestra limitada imaginación se nos ocurren dos cosas, por lo menos. Hacer feria de productores, que se nos ocurre a nosotros acá, y en los países desarrollados ya se les ocurrió hace decenas y decenas de años. En Estados Unidos solamente hay por lo menos 5.000 ferias de productores extendidas en todo el país. En países de Europa hay ferias de productores de distinta naturaleza que tienen la característica que es desventajosa para los productores porque les quita consumidores y para los consumidores porque les quita tiempo, que estamos hablando de ferias que funcionan en temporada con los productos que produce la región. Entonces hay regiones hortícolas y que tienen tambos y que tienen producción de pollo y llevan eso, pero a lo mejor no tienen carne de cerdo o no tienen carne vacuna, y entonces el productor ofrece eso fresco, cerca, de calidad y barato, y el consumidor se interesa por el tema, pero se interesa seguramente más en las ciudades pequeñas, donde la proximidad física con el productor es mayor, que en las grandes urbes, donde todo el mundo vive loco y dedica algunas pocas horas, la menos posible, a ir a comprar a un solo lugar, porque también a su vez dedica las menos horas posibles a cocinar y a ocuparse de la comida. Es decir, evidentemente el tiempo mental y físico que se le dedica a la alimentación en una ciudad pequeña puede ser mucho mayor, mucho más distendido, mucho más vivible que el tiempo que se le dedica en una gran ciudad. La otra alternativa son lo que podríamos llamar los mercados populares municipales, que son ferias más ordenadas, donde no solo se venden lo que se produce en la zona en ese momento, sino lo que se produce en términos de productores cooperativos, productores pequeños, que se organizan para llevar ese producto desde otro lugar hasta ese mercado popular. Eso ya es más complejo, pero es sumamente interesante, sumamente interesante. La mejor organización que se ha dado en el tema en la Argentina hasta el momento son las ferias misioneras. El movimiento agrario misionero inició hace muchos años ferias donde los productores van una vez cada 15 días, una vez cada mes, desde 200, 300 a 400 kilómetros de distancia, cada vez más lejos, porque cada vez les resulta más sustentable y sostenible una organización que cada vez más sólida. Antes eran unos pocos productores que se juntaban, vendían su naranja, la tenían presentada de cualquier manera. Ahora uno va a una feria del Movimiento Agrario Misionero en Misiones y descubre incluso platos elaborados y productos sofisticados, los mejores fiambres de origen alemán, de una familia que lo lleva y cuidadosamente sabe que lo va a vender rigurosamente, y además del otro lado saben que van a estar ahí, lo van a buscar y consiguen. Ese encuentro entre el productor y el consumidor lo consiguieron los misioneros, lo consiguieron algunas ferias correntinas, algunas ferias pequeñas de otros lugares de la Argentina, pero
menos de lo posible y menos de lo necesario. ¿Qué sería? ¿Por qué es importante e interesante un mercado popular municipal? Porque no destaqué la principal desventaja que tiene para el productor la feria del productor. La principal desventaja es que normalmente el productor está vendiendo. Y si está vendiendo ahí no está produciendo. O sea, tiene que estar en la misa y en la procesión. Un mercado popular municipal es un concepto distinto que, por ejemplo, la ciudad de Londres resolvió con eficiencia. Establecieron un esquema de administración de mercados populares con la condición de que quien vende en el mercado popular tiene que ser productor a no más de 100 kilómetros de Londres. Pero el mercado es administrado por una organización contratada al efecto que no compra y vende, no es un intermediario, es un administrador de un consorcio de productores que cobra una tasa por lo que hace, 5, 6, 7%, o sea, desaparece el costo del distribuidor, desaparece el costo del comercializador. Simplemente el que vende allí vende por el productor y el productor se tiene que encargar de poner la mercadería en ese lugar y nada más que eso. Y darle las instrucciones, elegir la persona que va a vender, en fin, se involucra como si fuera el que está, pero no está. Y eso le da una libertad al productor enorme y además da la posibilidad de que en un mercado popular de Santa Fe o en un mercado popular de Santa Rosa La Pampa esté la misma yerba misionera o la misma yerba correntina con un esquema de distribución inteligente mandado por una cooperativa que manda a N lugares y le rinden cuenta sin que tenga que estar persiguiendo a alguien que le compró y le dio un cheque volador o que le compró y no le paga o no sabe qué margen le agregó y le vende a un precio abusivo. El producto es de él, del productor. Y el productor comercializa al precio que él fija. Es más, pone dos precios. Uno mayorista, para que le compren los comercios de proximidad del pueblo, y otro minorista, con lo cual en realidad está sirviendo para regular el comercio minorista del lugar, porque si alguien le compra al precio mayorista, después no puede vender a un precio minorista que sea superior al que el propio productor fijó. Fíjense qué interesante. Bueno, esos mercados populares se están por hacer en la Argentina, porque no podemos calificar de un mercado popular las ferias itinerantes del gobierno de la ciudad, que son un chiste, son ferias de intermediarios que son más caras que una feria de productor o más caras que lo que una organización popular vende, y muchas de esas ferias autocalificadas, el mercado que se aproxima a la gente, en realidad son intermediarios que se aproximan a la gente. Lo que importa es productores que se aproximan a la gente o alguien que claramente lo haga en nombre del productor y no usando el productor. Esas son las dos variantes que tenemos para poner sobre la mesa y seguramente quienes vean esto podrán contarnos experiencias o podrán imaginar otras variantes. Por supuesto, contarnos experiencias es crucial. Si hacemos este esfuerzo de difundir estas cosas es para recibir toda la realimentación de quienes crean que esto puede hacerse en su lugar o quienes crean que ya se hizo una parte y cuál fue la parte exitosa y cuál fue la parte que fracasó y cómo hay que modificarla. Y eso nos lo van a contar, seguro que nos lo van a contar, y entusiastamente nosotros lo vamos a difundir. En eso consiste la ventaja de esta nueva comunicación que estamos estableciendo para quedarse, para que sea siempre así.